Seguro que has escuchado más de una vez el término evidencia científica, pero ¿sabes realmente a qué se refiere? Este concepto es complejo y controvertido, pero en este vídeo trataremos de explicarlo de manera rápida y sencilla. Estate atento. Los investigadores siguen el método científico para probar las hipótesis y elaborar las teorías científicas. Vamos a repasarlo de manera breve. Tienes una pregunta, te informas mucho al respecto y de esta manera construyes una hipótesis, es decir, una posible respuesta a tu pregunta. Ahora hay que comprobar si es cierta. Para eso es necesaria la medición, la clasificación, la experimentación, los cálculos estadísticos o los razonamientos deductivos, según el área de conocimiento. Todo ello nos proporcionará la obtención de datos o resultados que nos permitirán establecer una conclusión. Este método se fundamenta en dos pilares, la reproducibilidad y la refutabilidad. Según el primero, cualquier persona en cualquier lugar debe poder obtener los mismos datos al repetir determinado experimento. Según el segundo, toda hipótesis es susceptible de ser refutada. Esto implica que se pueden diseñar experimentos que proporcionen datos que nieguen la hipótesis que se está comprobando. Cuando los mismos experimentos son repetidos por muchos investigadores y la hipótesis no es refutada, esta se acepta como válida en la comunidad científica. De esta manera, recopilando los datos de todas las investigaciones, se forman las teorías científicas. Así se obtienen las evidencias científicas, es decir, las pruebas que sostienen una teoría. Como ves, a diferencia de lo que se pueda pensar al escuchar el término, una evidencia científica no es algo obvio ni evidente. No es una evidencia en el sentido más común de la palabra, sino que se trata de algo que necesita ser validado por los datos empíricos y la demostración racional. Incluso a veces, los datos no se ajustan al sentido común y demuestran lo contrario a lo que cabría esperar antes de realizar la investigación en profundidad. Las tácticas que se utilizan para obtener evidencias son muy distintas según el campo de estudio, pues cada uno tiene sus particularidades. Así, las prácticas que se llevan a cabo en el estudio de las ciencias sociales y humanas difieren de las que se emplean para el estudio de las ciencias experimentales o naturales, por ejemplo. No obstante, todas tienen el mismo fin, minimizar la subjetividad del investigador. Es por ello también que, en la actualidad, el método no está completo sin la famosa revisión por pares. Antes de que un artículo académico pueda ser publicado en una revista científica, tiene que ser revisado y aprobado por otros colegas del mismo campo, pues se entiende que a mayor número de revisiones, menor probabilidad de que los sesgos de los investigadores influyan en la interpretación de los resultados. De esta manera, se pretende que solo se publiquen los trabajos más rigurosos y estables. Además, la publicación de los resultados permite que otros investigadores tengan acceso a los estudios y puedan reproducirlos, verificándolos o refutándolos, así cerrando el círculo. No obstante, el concepto de evidencia científica es un poco más complejo, pues no todas las pruebas tienen la misma calidad ni tampoco duran para siempre. Vamos a verlo. Las evidencias científicas no son verdades absolutas, sino que son las mejores pruebas disponibles para conocer un asunto concreto en un momento determinado, y por lo tanto no son inmutables. De hecho, es muy común que estas evidencias varíen con el tiempo, pues a medida que la investigación sobre un tema avanza, aparecen nuevas evidencias, que en ocasiones contradicen a las previas. ¡Qué jaleo! Pero es así, la ciencia avanza a pasos de gigantes, y por eso los investigadores siempre tienen que estar muy informados sobre las novedades de su campo. Tienen que estar actualizándose constantemente, así como los profesionales que trabajan con conocimientos científicos, para siempre hacer uso de las mejores pruebas disponibles. ¿Y cómo es que no todas las evidencias científicas son igual de válidas? Las evidencias científicas se clasifican según los estudios de los que derivan las pruebas, estableciéndose una jerarquía en función de su fiabilidad. Por ejemplo, si tomamos el caso de las ciencias de la salud, nos encontramos con la siguiente pirámide. El nivel más alto lo constituyen las pruebas que derivan de un metaanálisis. Estos son estudios estadísticos de los resultados de los diferentes estudios recopilados en torno a un asunto concreto. Aquí se gestionan grandes cantidades de información que proviene de estudios de cualquiera de los otros niveles.
Los siguientes niveles están constituidos por los ensayos clínicos. Estas son investigaciones que se realizan directamente en pacientes. Los ensayos aleatorizados presentan evidencias de mayor calidad, pues en ellos los pacientes que van al grupo control y los que van al grupo de experimentación se determinan de manera aleatoria, de forma que se elimina lo que es conocido como el sesgo de selección. En el centro de la pirámide encontramos estudios con distinta dinámica y que proporcionan datos de mucho valor para la realización de los metaanálisis, pero que de manera aislada no proporcionan una fiabilidad alta. Y después, la opinión de los expertos puede arrojar algo de luz sobre un asunto, aunque como vemos se corresponde con los escalones más bajos. Por último, encontramos los estudios de laboratorio y en animales. Esto es lo que se denomina fase preclínica y son los estudios que habitualmente constituyen los estadios más iniciales de una investigación. Este tipo de pirámides de jerarquía aparece de manera análoga en las diferentes áreas del conocimiento, clasificando los distintos estudios que se realizan en cada campo. Como podéis ver, no es oro todo lo que reluce y no todo lo que está escrito en un artículo tiene el mismo valor a la hora de tomar decisiones. Resumiendo, las evidencias científicas no son verdades absolutas, sino que son las mejores pruebas disponibles para abordar un asunto concreto en un momento determinado. Varían a medida que avanzan las investigaciones sobre un tema y pueden clasificarse según la fiabilidad de estas pruebas. ¿Y tú? ¿Conocías ya este concepto? Desde UMH Sapiens esperamos que después de esta píldora todos entendamos un poquito más cómo se hace la ciencia.